Muy bien, bienvenidos al podcast de Cashflow. Yo soy Nelson Cabrera, CEO de la empresa de Cashflow. Y aquí tengo a César Pichardo. Un placer. Estaremos hablando de un tema muy importante hoy y básicamente... ¿Cómo cambiaron las reglas del juego en los negocios luego de la pandemia? Sí. Es un tema muy interesante porque previo a la pandemia teníamos una forma de operar, de ver el mundo, de ver el día a día profesional. Y todo cambió cuando anunciaron el primer encierro que tuvimos en 2020. Entonces, cuéntame tú un poquito, antes de yo dar mi opinión, ¿verdad? Cuéntame tú un poquito cómo cambió esa perspectiva operativa luego de la pandemia. Bueno, mira, hubieron varias cosas que cambiaron. Y yo podría decirte que una tuvo que ver con la parte comercial de las empresas. Y la otra tuvo que ver con la parte laboral de las empresas. Okay. En la parte comercial, las empresas que no se habían preparado para poder trabajar en una situación como esa, donde los empleados no pueden ir al trabajo, no pueden ir a su oficina, eso generó, pues, por un lado, una circunstancia de que, un ejemplo, negocios como restaurantes que tenían que atender a la gente o los retail, tuvieron que cerrarse completamente. Entonces, si el negocio requería de que el empleado fuera, por un lado, o si el negocio requería tener que tener un contacto directo con los clientes como tal, ese tipo de negocio, pues, obviamente, estuvo cerrado por mucho tiempo. La otra parte que también surgió fue el tema de los empleados. O sea, y es el hecho de que las empresas que no estaban listas para trabajar de manera remota empezaron a tener problemas como tal. Correcto. Esto fue lo que ocurrió en la pandemia. Post pandemia dejó una secuela. Muy bien. ¿Y cuál fue esa secuela? Vamos a ver. Bueno, la primera secuela con relación a los empleados es que muchos de las personas, podríamos decir, del mercado laboral, que ya podía trabajar de manera remota, no quiso volver a trabajar de manera presencial. Y hubieron industrias específicas, hubieron áreas específicas de esto, que fueron, un ejemplo, las personas que trabajaban con diseño, las personas que trabajaban con tecnología, que trabajaban con programación, principalmente los de programación, por un lado. Y también, un ejemplo, áreas como el área de contabilidad, que ya una persona, un ejemplo, que antes era un contador que trabajaba en una empresa, ahora podía llevar igualas de manera remota, porque en realidad no se requiere de estar constantemente cubriendo un horario. Totalmente. A mí como emprendedor, personalmente, me ayudó muchísimo. Ajá. Y agradezco la pandemia. ¿Por qué? Porque yo vengo del sector comercial y en mi emprendimiento quien se encarga de vender, prospectar, dar seguimiento soy yo. Antes de la pandemia, cuando yo visitaba 3 clientes un día porque tenía que desplazarme, coger tapones, esperar que me recibieran. Ahora yo puedo atender 10 prospectos en un día. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que ha eficientizado el proceso de ventas de muchos emprendedores. O sea, yo podría decir que por un lado es que ha eficientizado el proceso de venta, pero también que ha cambiado la forma en cómo ahora tu cliente te ve. O sea, antes, si tú no ibas presencialmente, entonces el cliente decía, no, tú vienes una vez al mes aquí. O sea, sí. Ahora, al la pandemia obligar a poder trabajar de manera remota, eso dio apertura a que, un ejemplo, personas como tú puedan ahora llevar a cabo más eficiente su proceso, un ejemplo de venta. Ya tú puedes reunirte con 10 personas sin tener que salir a la calle. Así es. Por ejemplo, antes de pandemia estaba el dicho también de que esta reunión pudo haber sido un correo. Porque el cliente siempre quería reunirse para resolver un problemita que se había presentado. Pero ahora sí se puede tener la reunión tal vez, pero por un Zoom. Entonces eso ayuda. Yo creo que el emprendedor que le saca provecho a la tecnología hoy en día, gracias a la pandemia, puede ser mucho más productivo en su día a día. Si le saca el provecho. Ahora, como digo una cosa, digo la otra. Yo creo que sí, la virtualidad nos ayuda muchísimo a ser productivos y efectivos. Pero también yo creo mucho en la presencialidad para casos especiales. O sea, yo creo que el emprendedor debe mantener un híbrido y las empresas también. Yo no creo en un mundo remoto 100% ni en un presencial 100%, sino jugar con el contexto. Sí, eso, tú tienes razón con eso, porque cuando tú empiezas a desconectarte de los clientes, cuando tú empiezas a desconectarte de las personas, se genera como un frío, un distanciamiento. Claro. O sea, no todo puede ser de manera remota, no todo puede ser con un correo, no todo, porque la comunicación muchas veces la comunicación no solamente es una comunicación escrita, una comunicación verbal, también, un ejemplo, visualmente tú puedes ver. No es lo mismo tú escribir algo en un chat que tú decirlo. Totalmente. Entonces, muchas de esas cosas también debe de haber una combinación, porque tú dejar que todo sea de manera como desconectado,
Y te digo que ese tema me apasiona mucho porque he tenido ciertas dificultades con algunas empresas. Por ejemplo, en estos días tuve un caso con Facebook, que Facebook me trancó la cuenta y no había un individuo detrás a quien tú le puedes escribir o llamar para que pudiera ayudarte con eso. Y nosotros estamos, un ejemplo, invirtiendo dinero en publicidad, pero hasta ese punto estamos trancados. Claro. No hay un individuo. Entonces, no todo puede ser remoto, no todo puede ser automatizado, no todo puede ser un correo. Debe de haber un mix. Podríamos decir, priorizando qué es importante y si realmente con un correo se resuelve y si no, entonces ya una comunicación más efectiva que sea de manera presencial. Totalmente. Por ejemplo, en mi caso, cuando estábamos en pandemia, murieron los eventos. Ya no, ya ahora lo que toca es eventos virtuales. Y el futuro de la humanidad es reunirse a través de la virtualidad. Yo decía, pero ven acá, ¿y qué locura es esta? Primero porque me chocaba con mis intereses, porque yo amo los eventos. Y me decían que no, que ya más nunca nos íbamos a reunir. Yo nunca creí que nunca más nos íbamos a reunir, sí que iba a tardar. Pero sí, este cambio a través de la pandemia me gustó muchísimo porque el potencial ahora de los eventos es híbrido. Yo hago un evento en República Dominicana con el potencial de comercializarlo a nivel global. Entonces, ahí es que yo veo el verdadero potencial de lo que pasó en 2020. Y es cómo ha hecho esto que nosotros aprovechemos mucho mejor las oportunidades tecnológicas que tenemos a nuestra mano. Que previo a la pandemia, la adopción había sido muy lenta. Es muy lenta, exactamente. Lo que ha cambiado es el paradigma del individuo. Correcto. Eso es lo que ha cambiado. Correcto. Antes se le hacía difícil, un ejemplo, de manera general, un ejemplo en nuestro país, entrar a ese tipo podríamos decir, de interacción como tal. Entonces, el tema de la pandemia forzó o nos adelantó en ese sentido 5 años, 10 años más adelante. Ya un ejemplo, en el caso tuyo, tú puedes tener un evento que antes tú podías tener 400 personas en un lugar, pero ahora tú puedes hacer un evento mundial. Totalmente. Todo el que hable español puede ahora ver el evento y también disfrutar de ese contenido. Así es. Pero eso fue impulsado, forzado Sí. por la pandemia. Totalmente. Entonces, otra cosa también que ocurrió y que ahora nosotros tenemos que tener muy pendiente es que las empresas que no se adaptan mueren. No son los rápidos que se comen a los lentos, no son los grandes que se comen a los pequeños, sino los rápidos que se comen a los lentos. Todo el que no se preparó, todo el que no hizo una provisión, todo el que no pudo montar una tienda online para vender si estuviera cerrado, Claro. todo el que no tenía un canal de comunicación para comunicarse con su cliente cuando no fuera de manera presencial, esas empresas terminaron quebrando. Entonces, una de las cosas que realmente forzó eso es como que la pandemia vino y se llevó a un grupo de negocios que no estaban listos para una situación como la que ocurrió en la pandemia. Claro. Entonces, esa falta de adaptación, esa falta de poder pivotear, como dicen ahora en los emprendimientos, fue uno de los factores que ahora generó que muchas empresas quieran montarse en línea. Ahora, antes había un solo supermercado en línea, alsuper.com.do. Sin embargo, ahora La Sirena tiene su supermercado en línea. Ya todos los supermercados, PriceSmart tiene su... Si no se adaptan, pues obviamente cuando venga una ola como esa, la falta de adaptación hace que quiebren. Así es. Pero ven acá, ¿cuántos restaurantes de alta cocina previo a la pandemia negaban absolutamente tener delivery? Y ahora ellos son los que más impulsan. Claro. También quieren estar en las plataformas digitales para vender a través de delivery. Entonces, yo creo que, como tú dices, ha cambiado el paradigma, ha abierto nuevas oportunidades o ha despertado las oportunidades que estaban ahí latentes y hemos crecido de una forma u otra como emprendedores y como negocio. Algo interesante también es el impacto que ha tenido este trabajo remoto en el individuo. Y me explico. Previo a la pandemia, tanto mi socio como yo en la agencia éramos muy de oficina. No, hay que tener su oficina, el equipo ahí, controlar todo, etcétera, etcétera. Y esto nos ha ayudado a dos cosas. Primero, a gestionar a distancia y no ser el micromanager que queríamos ser. Y número dos, a fortalecer nuestra disciplina. Y me explico. Yo trabajando desde casa, de una oficinita en casa, de un rincón en casa, cuando tú ves la cama y dices, cualquiera se acuesta 5 minutos para tener un power nap. O déjame prender la televisión a ver lo que están pasando. O ver una serie de Netflix para despejar un poquito la mente. Es un gran reto para el que no tiene un enfoque láser en lo que está haciendo y el que no tiene disciplina. ¿Por qué? Porque el emprendedor se puede distraer fácilmente desde la casa. Se puede distraer fácilmente desde otro contexto que esté trabajando que no sea una oficina. Previo a pandemia, tú estás en tu oficina, tienes que trabajar obligado. Porque está el jefe, está el socio, están los empleados esperando algo por ti, pero en casa, ¿quién te está vigilando? Sí, nadie te está vigilando. Entonces, yo creo que es un tema interesante porque nos ha ayudado a realmente ser más productivos porque tengo que enfocarme, tengo que hacerlo, aunque nadie me esté viendo. Como más orientado a objetivos. A objetivos, correcto. Al emprendedor le trajo un reto, pero también le trajo un reto al emprendedor en base a sus empleados también. Porque fíjate que el emprendedor puede tener
como hablábamos, un ejemplo, en un podcast anterior, puede tener la visión y puede tener el enfoque. Pero él vive eso, esa es su pasión y él se levanta y lo hace porque él quiere lograrlo. Pero muchas veces los empleados no son así. Entonces el empleado que no está, un ejemplo, que no está vinculado con la misión de la empresa, usualmente lo que ve eso como un empleo. Entonces hay una costumbre local, y me imagino que en Latinoamérica es así también, de que las personas cumplen un horario. O sea, no es el resultado, sino un horario. Ahora, cuando tú trabajas remoto, ¿sabes qué abrió eso? Un reto para el emprendedor y para la empresa, pero también una forma de tú decir, yo tengo que, mis equipos de trabajo tienen que trabajar por objetivos. A mí no me interesa verlos de 8 a 5, de 8 a 6. No me interesa eso. A mí me interesa logramos la meta. No importa dónde tú estés, logramos la meta. Y ahí se mide más. Claro que sí. Ahí se mide más. Totalmente. Y yo creo que eso ayuda incluso a acelerar el crecimiento de nuestro negocio. Porque lo que yo duraba 2 semanas para hacer presencialmente, ahora yo lo hago en 1 o tal vez en 3 días. Por eso mismo, porque hay un enfoque en objetivos. En objetivos. En objetivos. No en horarios, no en eso, en objetivos. ¿Qué parte del enfoque? Ese enfoque que lo tienes tú como emprendedor, pero que también hay que transmitírselo al empleado. Entonces, totalmente. Mira, el tema me parece excelente. Yo sé que nosotros podemos quedarnos hablando aquí 2 horas sobre este tema, pero por temas de tiempo y de mantener estas cápsulas un poco más cortas, claro, correcto. Yo creo que ha sido bien. Así que quizá en otra ocasión nosotros podemos expandir un poquito más de algunos otros puntos más, pero... me gustaría, disculpa que te interrumpa, sí, que por favor dejen en los comentarios cualquier pregunta o cualquier experiencia que hayan tenido sobre el tema, y eso nos puede servir para seguir las conversaciones en próximos capítulos. Exacto, perfecto. Pues hasta luego. Un placer. Un placer. Nos vemos la próxima.